Bueno, hemos estado hablando en la Universidad para la Familia diferentes tópicos y hoy vamos a cerrar esta edición, la segunda edición del 2020, hablando sobre esa forma en la que Dios tiene de tratar con las generaciones. Vamos a hablar sobre eso y titulamos esta plática "La cadena no debe romperse", es decir, hay una cadena generacional que no debe de romperse. Y nos vamos a enfocar en tres aspectos importantes. Vamos a tener en cuenta lo que sería un avivamiento, una transformación y una promesa multigeneracional. Cuando estamos hablando de que el cordón no debe de romperse, estamos enfocándonos en estas tres cosas particulares: el avivamiento, que es multigeneracional, la transformación multigeneracional y una promesa multigeneracional, la promesa de Dios que va de una generación a otra generación. En la Biblia encontramos algunos ejemplos que nos hablan precisamente en la forma en la que Dios trató con una generación, con una persona, y nos llevó a caminar, o llevó a cada una de estas generaciones a caminar con Dios, pero luego se levanta otra generación y ahí va ese proceso en el que Dios se da a conocer. Y es que el Señor, si usted lee sobre todo el Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento también lo deja ver, pero en el Antiguo Testamento lo recalca más, es que el Señor siempre está pensando en generaciones y no tendríamos el tiempo para nosotros poder ponerle todos los ejemplos cuando la Biblia nos enseña cómo el Señor estaba interesado que sus mandamientos, su palabra, su pacto fuese de generación a generación. Y la Biblia nos enseña cómo familia abrazaron esos pactos, esos mandamientos del Señor para no solamente quedarse en su generación, sino que transmitirlo a sus siguientes generaciones. Ellos querían asegurarse que después que ellos no estuvieran, su siguiente generación iba a continuar guardando los pactos y los mandamientos del Señor. Y uno de esos ejemplos claros es Josué. Cuando Josué está haciendo su discurso de despedida, él le dice al pueblo que escojan a quién van a servir, si a los dioses o al verdadero Dios. Y la afirmación que él hace en este versículo es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba decidido que no solo su generación iba a servir al Señor, sino su casa, sus hijos, su descendencia, sus siguientes generaciones. Estaba comprometido a enseñarle y a dejar en sus corazones los mandamientos del Señor, asegurándose que después que él no estuviera, su casa iba a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso nos habla de un Dios que está pensando en generaciones. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia sobre esa forma en la que Dios va tratando con una generación y con otra generación es el caso de David. A mí me cautiva siempre esa forma asombrosa de Dios actuar y sorprendernos, porque cuando David ha establecido su reino y tiene paz por todos lados, David tiene un anhelo y es construir un templo. Y el profeta le dice que sí, que adelante, que cumpla ese sueño. Pero el Señor le manda un mensaje por medio del profeta y le dice a David que no, él no va a construir el templo, que lo va a hacer un hijo. Y en ese sueño o en esa palabra el Señor le dice al rey David que él está pensando en un templo, pero que realmente Dios está pensando en un reino. Pero es un reino que no va a tener fin. Es un reino, y le dice el Señor por medio del profeta al rey David que uno de tus descendientes se sentará en el trono, y la Biblia lo llama el trono de David porque es uno que desciende del linaje de David, y dice uno de los tuyos se sentará en el trono, y dice que su reino no tendrá fin, dice el profeta Isaías, y ese obviamente es Jesús. Entonces David está pensando en un templo y Dios está pensando en un reino, pero para que ese reino se llegue a concretar, tienen que ocurrir muchas generaciones, y en cada una de esas generaciones Dios tiene que estar presente.
y los miembros de esas generaciones deben de abrazar la revelación de Dios, el carácter de Dios, la presencia de Dios, los mandamientos de Dios, etc. En otras palabras, Dios debe estar presente. También otro ejemplo que la Biblia nos menciona y que podemos mencionar esta mañana es el gran mandamiento. Y en todo esto de las generaciones, definitivamente nosotros los padres somos una pieza clave para que los mandamientos del Señor puedan seguir sobre las siguientes generaciones. En Deuteronomio capítulo 6 dice la Biblia que cuando se enseña el gran mandamiento donde dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y es hermoso lo que dice. ¿Dónde las va a repetir? Las iba a repetir estando en su casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pero si ustedes notan en el versículo, el primer lugar donde los mandamientos del Señor tenían que ser guardados y puestos por obra era en el corazón de los padres. Y ahí es donde está el éxito para que el Dios de generaciones, para que el pacto del Señor, los mandamientos del Señor vayan de generación en generación. Los mandamientos del Señor deben empezar en nuestro corazón como padre. Y luego lo que hay en nuestro corazón, de eso vamos a hablar a nuestros hijos en todos los lugares, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando estamos comiendo, cuando vamos de camino hacia algún lugar, donde estemos. El punto es que nuestras palabras, nuestras conversaciones deben estar rodeados de los mandamientos y de las obras del Señor. Y un último ejemplo que mencionamos y hay muchos más en la Biblia, por supuesto, pero mencionamos este último, está en Hechos capítulo 2, verso 39. El día que el Espíritu Santo se derrama, Pedro predica un sermón y la gente que está ahí dice, hermanos, ¿qué necesitamos para ser salvos? Pedro los insta a arrepentirse, a bautizarse en el nombre de Jesús y los lleva en un recorrido desde Abraham, cómo el Señor viene cumpliendo cada una de sus promesas. Pero en el verso 39 de Hechos 2, el apóstol Pedro dice, porque esto que veis es la promesa, dice él. Y es una promesa que está en relación a Joel, cuando Joel dice que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne, los jóvenes tendrían visiones, los ancianos tendrían visiones, los jóvenes tendrían sueños. Y ahí el apóstol Pedro está haciendo todas esas descripciones en relación a Joel capítulo 2. Pero Pedro añade algo interesante y dice, esto que veis es la promesa. Y dice, para ustedes, para sus hijos. Y agrega, y para los que aún o para los que están lejos. Pero esa palabra lejos, lo hemos visto en otras ocasiones, lo he explicado, no es lejos en cuanto a distancia. Esa palabra lejos de Hechos 2:39 es lejos en el tiempo, es decir, a los que todavía no vienen. Habla de una promesa multigeneracional, es decir, un Dios que va a estar presente de una generación a otra generación y en otra generación. Entonces, vemos con estos ejemplos que les hemos mostrado que Dios es un Dios que es multigeneracional. Y muchas veces nosotros hemos dicho aquí que ¿qué nos garantiza a nosotros que cuando ya no estemos físicamente, nuestros hijos van a amar a Dios, van a seguir a Dios, van a obedecer a Dios, van a temer a Dios? ¿Qué es lo que nos garantiza? No podemos confiar solamente por el hecho de que los traemos a la iglesia o van a un grupo o son parte de un club cristiano de niños o cosas por el estilo o un grupo de jóvenes en la iglesia. Esa no es la única garantía. Tenemos una gran responsabilidad como padres. Me encanta cómo lo menciona el ángel al papá de Juan el Bautista. Cuando le anuncia el nacimiento de Juan, el ángel le dice, porque él preparará un pueblo dispuesto para el Señor. En ese sentido, nosotros como padres tenemos ese rol también, tenemos esa tarea, prepararle a Dios una generación dispuesta. Es decir, que nosotros como padres hoy conocemos a Dios,
tenemos la tarea como padres, cada uno de ustedes que nos están viendo, de prepararle a Dios la siguiente generación. Es decir, que la otra generación que venga conozca a Dios. Pero ¿cómo van a conocer a Dios? Como mencionó mi esposa, Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento, y dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, ámalo con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, etcétera. Y dice: vas a enseñar esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, y describe cómo hacerlo. Así que tenemos una gran tarea nosotros como padres. Y en ese punto quiero mencionar que como padres nuestro rol no es solamente quejarnos por lo mal que está el mundo, por la violencia que está sucediendo, por el aumento de la maldad y del pecado y de cómo avanzan las tinieblas. Nuestro rol no es solamente quejarnos y ver cómo el mal avanza. Nuestro rol es colaborar con Dios, repito, para prepararle a Él una generación nueva que tenga un corazón dispuesto para Él. Y esa es nuestra mayor responsabilidad como padres. A veces nosotros nos enfocamos, y es excelente porque todos los padres lo hacemos, en darle una educación a nuestros hijos, una carrera, pero a veces dejamos a un lado o quizás no nos damos cuenta de que también es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos para que su vida sean transformados por los mandamientos del Señor. Así como nos sentamos con ellos cuando son pequeños a hacer las tareas, a enseñarles las tablas, a enseñarles cómo llevar su mano para hacer sus primeras letras, de esa manera en que dedicamos ese tiempo para que ellos aprendan clases seculares, también debemos de dedicar ese mismo tiempo para enseñarles los mandamientos del Señor, sentarnos con ellos y hablarles acerca de los mandamientos del Señor, porque eso es su vida transformada. Más que cualquier carrera mejor que puedan tener, el hecho de que ellos puedan preservar, poner en práctica, obedecer los mandamientos del Señor, entonces eso va a garantizar que la generación de ellos van a guardar y van a poner en práctica sus mandamientos. Así es que todos nosotros estamos llamados para tener una visión para la transformación y que esta transformación se extienda más allá de la duración de nuestras vidas. Cuando dedicamos este tiempo a nuestros hijos en enseñarles los mandamientos del Señor y en hablar acerca de la obra del Señor, nosotros estamos garantizando que la visión de la transformación se va a extender aun cuando nosotros ya no estemos. Para mí, esa es la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación. Y tenemos que tener claro que la transformación no ocurre en una sola generación. Por eso estamos hablando de ese Dios generacional. Por eso Dios está contando con nosotros los padres ahora. Y un día nuestros hijos, cuando ellos sean padres, Dios va a contar con ellos, Dios va a colaborar con ellos. Porque la transformación no ocurre en una generación, se requieren muchas generaciones. En el Salmo capítulo 78, de hecho, es un salmo que yo uso cuando hacemos la dedicación para los niños. Me encanta ese salmo porque el Salmo 78, el salmista, que por cierto lo escribió Asaf, un levita, escribe el Salmo 78 y él percibe el significado del mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que ya lo hemos mencionado aquí esta mañana. Él percibe ese significado y habla del poder para unir las generaciones en una relación estrecha con Dios. Así que si nos acompaña en el Salmos capítulo 78, en el verso 5 hasta el verso 7, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional tradujo este salmo de esta manera. Salmo 78, versos 5 al 7. Él, hablando de Dios, promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel. ¿A qué decreto y a qué ley se está refiriendo? A Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ya lo mencionamos, ámalo con tu fuerza, tu corazón, tu alma. Vas a repetir esta ley, este decreto, este mandamiento a tus hijos, lo dice. Así que, dice, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Uno no puede confiar de que hoy en día nuestros hijos tienen la Biblia en sus teléfonos y ellos la van a leer.
no podemos solamente confiarnos y decir, bueno, ahí están en la iglesia, ahí están en la escuela dominical o ahí están en el ministerio para niños. Entonces ahí se van a encargar de hablarle y de enseñarle a Dios. No, no. Dice, debes de enseñarlos a sus descendientes, verso 6, para que los conocieran. Y note lo que dice, las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer. Es decir, Dios está pensando aún en los hijos que todavía no nacen. A eso se refiere Hechos 2:39, los que están lejos. Y agrega, y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Verso 7, así ellos, hay tres cosas aquí, pondrían su confianza en Dios. Número 2, no se olvidarían de sus promesas. Y número 3, sino que cumplirían sus mandamientos. Así que es importante que captemos lo que la Escritura nos enseña. Desde el principio, el deseo de Dios fue que los padres se encarguen de enseñarle a sus hijos el mandamiento de Dios, para unir ese eslabón, por decirlo de esta manera, el eslabón padre con el eslabón hijo, y eso, a eso es lo que nos referimos, que es que la cadena no se rompa, y lo que mantiene unido ese eslabón generacional es el mandamiento de Dios. Es la palabra de Dios, es la presencia, es una conciencia creciente de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Y cuando usted lee la historia de David, en fin, David es, ¿para qué? Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 6, que habiendo servido a su propia generación, luego David durmió. Qué hermoso es poder saber que nosotros, primero, en esta generación que estamos viviendo como padres, podemos servir, como muchas veces mi esposo nos ha enseñado. Nuestra vida, el éxito más grande es servir a los propósitos del Señor. Y David hizo eso, sirvió a su propia generación y luego durmió. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer, invertir. Invertimos tiempo primero en nuestra generación, porque nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios, alimentarnos de la palabra del Señor, tener comunión con el Señor, como dice Deuteronomio 6, guardar los mandamientos primero en nuestro corazón y luego invertir en la siguiente generación, que son nuestros hijos. Y cuando nosotros invertimos en la siguiente generación, nosotros estamos dándole a nuestros hijos definitivamente ese empuje para que ellos puedan vivir también en la presencia del Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer como padres es invertir en la vida de ellos, es construir un fundamento en ellos para que sobre ese fundamento ellos puedan seguir edificando su relación con el Señor. De pequeño instruimos a nuestros hijos, y claro, eso usted lo encuentra en todo el Antiguo Testamento, cómo las madres se encargaban de instruir a sus hijos los 3 primeros años, enseñándoles las palabras. Esos hijos a los 3 años ya sabían todos los mandamientos del Señor y se sabían los mandatos de Dios. Deuteronomio 6 era uno de ellos y de eso se encargaba la madre los primeros 3 años. Después se los cruzaba a los padres, los daba a los padres y los padres le continuaban enseñando la palabra y también enseñándoles a trabajar. Era lo que los padres hacían, llevándoselos a los campos, pero andando en el camino también los padres hablaban los mandamientos del Señor. Eso es invertir en nuestros hijos, poniendo en ellos un fundamento para que luego ellos pudieran edificar sobre ese fundamento y ellos pudieran experimentar y vivir de una manera exponencial en la presencia del Señor. Así que padres, nunca podemos decir que no tenemos tiempo para poder invertir en nuestros hijos. De pequeño yo recuerdo que yo le leía la Biblia a los muchachos, compraba, invertía en Biblias de niños, donde hubiera un lenguaje sencillo para ellos, y ponía a leerme, a poner ese fundamento para que ellos puedan ahora, de su propia experiencia, de su propia vida, poder seguir edificando esa relación con el Señor. Entonces eso es lo que hacen los padres, invierten ese tiempo para poder enseñar los mandamientos del Señor, porque es nuestra siguiente generación la que va a continuar viviendo, experimentando y poniendo por obra los mandatos del Señor. En Hechos capítulo 2, en el verso 29,
como he mencionado, a mí me fascina ese cuadro cuando veo a David emocionado queriendo construir un templo y Dios pensando en un reino. Pedro, escucha lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo. Pedro dice, le está predicando a los que están ahí: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, escucha esto, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, escucha eso, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y Pedro entonces les dice, de este Cristo es que nosotros les estamos hablando. Pero me llama la atención que Pedro menciona ahí que David tenía esa promesa de Dios, que de su descendencia, de sus descendientes, de sus generaciones, habría de levantarse el Cristo. El reino, como dice Hebreos capítulo 13, somos miembros de un reino inconmovible, un reino que no tiene fin, un reino que permanece para siempre. Es el reino de Jesucristo. Pero ¿cómo surgió todo esto? A través de ese pacto generacional que Dios le estableció a su pueblo Israel en Deuteronomio capítulo número 6. Así que hay algo que se llama el poder del acuerdo. Nosotros como padres tenemos que hacer un acuerdo con nuestros hijos, y como mencioné, usando la analogía de una cadena, entonces un eslabón que somos los padres, tenemos que unirnos con el eslabón llamado hijos, y ese proceso se repite. Luego los hijos de nuestros hijos se unen a ese eslabón, hacen otro eslabón, y luego los hijos de los hijos de los hijos hacen otro eslabón, y así sucesivamente. A eso es lo que nos referimos con un poder en el acuerdo. En ese acuerdo hay transformación. El mundo se transforma, la comunidad se transforma, las naciones se transforman. Miren, es por eso que el infierno se ha levantado contra el diseño original de Dios de la familia. El diseño original, y quiero decirlo abiertamente, en Mundo de Fe, nosotros creemos en el diseño original de Dios para la familia. Papá, mamá e hijos, ese es el diseño original. No es papá y papá e hijos, no es mamá y mamá e hijos, no, es papá, mamá e hijos. Ese es el diseño original de Dios, porque en ese diseño es que Dios estableció que a través de cada eslabón se vaya haciendo, formando, esa gran cadena generacional de la que no se rompa, que se mantenga unido a través del mandato de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Pero el diseño funciona de esta manera. El hombre es el que posee la semilla y la mujer es la que contiene el recipiente fértil para recibir la semilla, y ahí nace el fruto. No hay un hombre con un recipiente fértil, no es una mujer poniendo una semilla. Entonces el enemigo quiere distorsionar ese diseño original de Dios, porque él sabe que si interrumpe el diseño de Dios, entonces el nombre de Dios, la presencia de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios se irá perdiendo en las generaciones. Por eso el infierno está empeñado en que el mundo abrace este diseño que no nació de Dios, porque en el diseño de Dios está establecido, como en el Salmo 78 menciona, padres, hijos, nietos y bisnietos para que guarden el mandamiento. El infierno está empeñado en querer destruir el diseño de Dios. Por eso, como padre, tenemos que tener un acuerdo, el poder del acuerdo con nuestros hijos. Y se afirma cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el mandamiento del Señor. Yo espero que usted esté captando lo que el Señor le está hablando esta mañana como padres, porque tenemos una gran responsabilidad delante del Señor
y con nuestros hijos también, para poder poner en ellos los mandamientos del Señor, porque sabemos que no vamos a estar como padres toda una vida con ellos. Pero también este acuerdo debe ser con Dios, porque a través de ponernos de acuerdo nosotros con Dios, el Señor nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos hablar a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a hablar? Acerca de las grandezas y las maravillas del Señor. El Salmo 78, si usted lo lee, todo el Salmo 78, usted se va a dar cuenta que el salmista Asaf empieza a hacer un recuento de todo lo que el Señor había hecho con el pueblo, cómo muchas veces lo había liberado, cómo le había dado agua de aquella roca, cómo había las plagas de Egipto, cómo había abierto el mar, y empieza el Salmo 78 a traer a memoria, a recordarle al pueblo todo lo que el Señor había hecho con ellos hasta llevarlo a la tierra prometida. Nuestro acuerdo debe también ser con el Señor. Y la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, dice, escogeos ahora, dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escogeos ahora la vida para que viva tú y tu descendencia. En otras palabras, la Biblia está diciendo, la palabra del Señor está diciendo, el Señor mismo está diciendo, pónganse de acuerdo conmigo, escojan ahora la vida, porque si ustedes escogen la vida, no solamente ustedes van a vivir, sino que van a vivir ustedes y su descendencia. Entonces pongámonos de acuerdo con el Señor al hablarle, al tener como padres, estar en acuerdo, hablarle a nuestros hijos acerca de las obras, los maravillosos milagros, las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en el pasado, lo que ha hecho en la familia, lo que está haciendo en el presente, que nuestros hijos mantengan fresca su memoria de todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia, pero también a través de la historia de nuestra propia familia. Es importante esto que menciona mi esposa, porque el salmista en el 78, Salmo 78, habla de tres cosas importantes. Una de ellas, que resumen todo el Salmo, es que, y lo uso en la presentación de niños, los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a que pongan en Dios su confianza nuevamente. Dos, que no se olviden de las maravillas de Dios. Y tres, que guarden el mandamiento. Fíjense que en el libro de Jueces, la Biblia nos enseña que en el capítulo 1 en adelante se nos menciona que murió Josué y dice el texto en esa manera, murió Josué y todos sus contemporáneos, es decir, los de su generación. Y dice la Escritura, y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni sus obras. Qué interesante, se levanta otra generación que no conoce a Dios y no conoce sus obras. ¿Por qué esa generación no conoció a Dios y no conoció sus obras? Porque los padres fallaron de acuerdo al mandamiento de enseñarle a sus hijos eso. Y Salmo 78 nos dice a nosotros que tenemos esa tarea. Así que estamos en un tiempo donde nosotros tenemos una gran responsabilidad de entrenar a la siguiente generación para que se levanten conscientes de Dios. En la siguiente generación Dios debe estar presente. Sabemos que Dios es omnipresente, eso lo sabemos, y Dios está desde la eternidad hasta la eternidad, está de principio a fin. Antes del principio Él ya está, después del fin Él continúa siendo, es cierto, pero en las mentes, en los corazones, en el destino, en el propósito de las generaciones, Dios tiene que estar presente. Ahora usted diría, pero si Dios es Dios y todo lo puede, Él no puede hacer algo para que la gente siempre se acuerde de Él. Acuérdese que Dios le ha dado al ser humano algo que se llama el libre albedrío o sencillamente la libertad de decidir. Los que hoy conocemos a Dios, tenemos una relación con Él, decidimos empezar esa relación con Dios. Hay otros de ustedes que nos están viendo que no se han decidido por una relación con Dios, no tienen una relación personal con Dios. Y Dios no le obliga a usted a tener una relación con Dios. Precisamente por eso es que tenemos la tarea de insistir. Y por eso Deuteronomio 6 dice, repítelo cuando salgas, cuando entres, cuando te levantes, cuando te acuestes. Y eso de repetir me viene a la mente cuando uno se aprende las tablas. Uy, cómo yo repetí esas tablas. Cómo, cuando yo creía que las sabía, mi mamá me desarmaba haciéndome una de las tablas, y me preguntaba y me agarraba fuera de base y me decía, no te la sabes, tienes que ir.
Y ahí va otra vez a repetirla, hasta que uno lo aprende. Así que no se canse de repetir la palabra de Dios. No se canse de hablarle a sus hijos de la palabra de Dios. Y usted dice, pastor, pero ya es un adolescente, ya es un joven, no quiere oír, no me hace caso. Siga proclamando la palabra de Dios, siga hablándola. No los condene, no los acuse, no los señale, porque la palabra de Dios no le toca a usted hacer ese papel. Eso le toca al Espíritu Santo. Pero usted hable la palabra de Dios. Por supuesto, lo mejor es empezar de niño, de pequeño. Esa es la mejor estrategia. Pero si usted vino a Cristo y ya sus hijos son grandes, ya son adolescentes, ¿qué puede hacer? Haga la tarea de enseñarles, de hablarles, de repetirles la palabra de Dios, que a su tiempo y a su manera, esa semilla incorruptible de la palabra de Dios va a traer un fruto. Dice el libro del profeta Isaías que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero nos toca a nosotros entonces levantar la siguiente generación que esté consciente de la presencia de Dios en sus vidas. Te inspiras con este tema. Bueno, hablemos entonces ahora de la promesa multigeneracional. Y estamos en el Salmo 78, que contiene estas promesas, pero también la advertencia de esta promesa. En el Salmo 78 definitivamente está el conocimiento para guardar una generación de la rebelión mientras se cultiva en ellos un corazón leal a Dios. Fíjese que cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y también en el libro de Deuteronomio, menciona que ese Dios generacional, miren qué interesante, dice que el Señor castiga la iniquidad hasta la tercera y la cuarta generación. Pero luego dice, pero el Señor guarda su pacto, guarda su promesa hasta 1000 generaciones. O sea, qué tremendo es el Señor, como Él 1000 generaciones, si amamos, dice, y guardamos el pacto del Señor, Él va a guardar su pacto y su promesa hasta 1000 generaciones. Pero hasta la tercera y la cuarta generación, Él castiga la iniquidad de los hombres. Claro, que si nosotros cortamos esas maldiciones generacionales, si nosotros cortamos, por ejemplo, nosotros si fuésemos la primera generación de creyentes en nuestro hogar, cortamos todo lo que nuestras generaciones pasadas hicieron y dedicamos nuestra familia, nuestra casa, como Josué lo hizo, yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, el pacto, los mandamientos, las promesas del Señor son nuestra garantía que Él va a cumplirla en nuestras generaciones. Y el Salmo 78 nos enseña tanto esas promesas como las consecuencias y nos advierte sobre la desobediencia cuando nosotros no estamos o no entramos en el pacto y los mandamientos del Señor. Por eso mi esposo leyó el Salmo 78, donde menciona tanto lo que tenemos que hacer, pero también la advertencia de esta promesa que están escritas en el Salmo 78. Casi 5 generaciones están ahí puestas, la nuestra, los hijos que no van a nacer, la siguiente generación y los hijos de nuestros hijos. Este pacto, estas promesas son para todos ellos. Finalmente, queremos decirles que guardar el mandamiento de Dios, escucha esto, guardar el mandamiento de Dios impacta la conciencia, las prioridades, los modos de pensar de toda una generación. Si nos ponemos a pensar y revisamos la historia, hay generaciones de diferentes tipos. Hay generaciones que tuvieron un modo de pensar. Por ejemplo, hace muchos años, las generaciones pasadas tenían una forma de pensar, era en llevar un estilo de vida correcto, aunque no fueran cristianos, aunque no fueran una iglesia. Por ejemplo, muchos de nosotros recordamos a nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, qué sé yo, ellos no iban a una iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, el pastor Holland nos ha contado que su papá era un policía y no era un creyente, pero enviaba su diezmo a la iglesia. Dice, mi papá nunca mintió y él no era un cristiano. Mi papá fue respetuoso,
Hablamos de que hay generaciones pasadas que tenían una forma de pensar, de hacer las cosas correctamente. La generación en la que vivimos ahora, el modo de pensar que tiene es que merece su libertad. Un pensamiento de libertinaje. Ese es el modo de pensar de esta generación. Como iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, somos la sal de la tierra. Tenemos que permear este mundo que ahora se levanta con una mentalidad de libertinaje. La gente quiere, su modo de pensar es sobre la libertad. Quiere vivir una vida libre, que nadie le diga nada, que nadie le ponga restricciones, nadie le ponga ningún tipo de obstáculos, etc. Ese es lo que ocurre, eso es lo que ocurre con una generación que no conoce a Dios. Por eso, guardar el mandamiento de Dios impacta la conciencia, impacta las prioridades de la gente, de las generaciones, y afecta los modos de pensar de toda una generación. Por supuesto, destruye la obstinación, evita la rebelión que conducen al pecado de la incredulidad. Y no hay peor pecado que una generación incrédula, que se niegue a creer y a abrazar el mandamiento de Dios. Yo quiero cerrar mi participación. Lea el Salmo 78 en su casa, usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es. Léalo con sus hijos también, porque ahí hace como un resumen de todo lo que el Señor hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto y aún estando en Egipto. Pero yo solamente quiero que le quede en su mente y en su corazón esto. No le esconda a sus hijos acerca de las maravillas y las obras del Señor, contándole todo lo que el Señor ha hecho en el pasado, pero también cuéntale lo que el Señor hace en su familia, cómo el Señor le bendice, cómo el Señor lo pone en gracia en su trabajo, cómo el Señor lleva alimento. Todo eso son milagros del Señor, cómo el Señor lleva alimento, cómo en estos tiempos el Señor les ha sostenido. Que sus hijos no ignoren cómo el Señor hace provisión a su familia ahora en este tiempo, en medio de toda la crisis que el mundo está viviendo, cómo lo ha conservado y reservado y preservado sus vidas, sus trabajos, su comida en la mesa, mientras duermen, mientras se levantan, mientras salen, mientras entran. Todo eso es hablar de las obras y las maravillas del Señor. No le esconda a su generación, a sus hijos, las obras maravillosas del Señor. Promúlguela, háblela, decrétela, declárela, profetice sobre sus hijos acerca del Dios maravilloso que usted conoce. No se lo reserve y no se lo deje para sí mismo, sino que pueda usted declarar sobre sus hijos las obras maravillosas del Señor, pero también enséñele sobre la palabra del Señor. Y volvemos a Deuteronomio. Primero tiene que estar en su corazón para que usted se la pueda enseñar a sus hijos, porque de esa manera usted se está garantizando dos cosas. Primero, que sus hijos van a confiar en el Señor. Cuando usted ya no esté y usted se vaya con el Señor, usted puede irse tranquilo y en paz, porque sus hijos van a seguir los caminos y los mandatos que usted le enseñó. Ellos van a confiar en el Señor. Y cuando ellos estén pasando situaciones difíciles en sus vidas, en sus hogares, entonces ellos van a recordar lo que ustedes como padres le enseñaron a ellos. Y segundo, también que ellos van a enseñarle a sus hijos, es decir, a nuestros nietos, lo mismo. Como dijo mi esposo, la cadena no se rompe, pero tiene que empezar en una generación. Y ahora es la nuestra la que podemos empezar. Quizás nuestros padres no lo hicieron, o nuestros abuelos, pero podemos empezar en la nuestra. Garantizarle a ellos, a la siguiente generación. Y ellos, cuando tengan su hogar, su familia, ellos cuando se sientan que tienen un problema o una crisis, o pase otra crisis mundial como la que estamos viviendo ahora nosotros, entonces ellos van a enseñarle eso también a sus hijos. Hay poder en el acuerdo con nuestros hijos, con Dios. Hay poder cuando le enseñamos las palabras del Señor, pero todo tiene que pensar en nuestra generación y en nuestro corazón. Nuestros hijos van a ver y van a hacer lo que nosotros también hacemos. Dios está buscando familias, comunidades y naciones que quieran guardar el mandamiento y que quieran vivir bajo la influencia de sus obras poderosas.
yo quiero llamar a los hombres, las mujeres que son esposos, esposas, permanezcan firmes. Algunos quizás pasando desafíos en su matrimonio y a veces lo primero que se le ocurre es separarse. Cuando un matrimonio se separa, está el enemigo aprovechándose de eso para truncar el plan, el diseño de Dios con la siguiente generación. Esa generación, esos hijos crecen heridos porque papá o mamá los dejó y ellos piensan que Dios en algún momento también los va a dejar, porque asocian a Dios con el papá o la mamá y dice, si papá y mamá me dejó, seguramente Dios me va a dejar también. ¿Cómo voy a confiar en Dios si alguien a quien veía de carne y hueso me dejó? ¿Cómo puedo confiar en alguien llamado Dios que ni veo? ¿Cómo puedo confiar y cómo puedo estar seguro que no me va a dejar también? Esa es la estrategia del enemigo. Así que, si estás pasando un desafío en tu matrimonio y piensas, o lo que se te ha ocurrido es, mejor me separo, no piensa. Dios tiene un plan para tus hijos, para tus descendientes. Por eso, el cordón no debe romperse. El eslabón debe mantenerse unido. Busca ayuda. Pídele al Señor que te ayude si tu matrimonio está pasando un sacudimiento y piensas que lo mejor es separarse, piensas que ya está todo terminado. Tu matrimonio necesita a Dios y Dios te necesita a ti, porque a través de tus hijos Dios va a alcanzar a otras gentes, a otras personas, otras generaciones. Los que vengan después de ti necesitan conocer a Dios. Así que no huyas, no abandones el barco, no dejes tu casa, no dejes tu matrimonio, no dejes a tus hijos, porque Dios te ve a ti como su colaborador en este hermoso plan, en esta estrategia eterna, para que su nombre esté presente en cada generación, pero aún más, que las generaciones lo conozcan a Él y sean salvas. ¿Cuántos de nosotros no queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida? Que sean hombres y mujeres de bien. Lo único que garantiza eso es que guardemos el mandamiento del Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 7. Ahí está la clave. Pero como mencionó mi esposa y destacando lo que ese pasaje dice, guárdalo primero en tu corazón. Abrázalo, créelo y entonces ocurrirá. Yo creo que para nosotros ha sido una bendición el compartir con ustedes durante todo este mes estas enseñanzas, y si necesitas conocer más, vuelve a ver el video posteriormente. Ahí seguramente habrán cosas que pasaste por alto que están ahí en este video que van a ser de mucha ayuda para ti. Bueno, yo creo que sería bueno orar por las familias. Te voy a dar el privilegio que empieces tú y termino yo con una oración final. Y quiero decir a aquellas madres que están llevando a sus hijos solas, sin un esposo, quizás para un matrimonio es fácil porque uno se apoya en el otro, pero una madre soltera, una madre que está criando a sus hijos solos, muchas veces yo me imagino las noches de llanto, de frustraciones, de falta de fuerza y ánimo para seguir adelante. Y a veces nosotros llegamos, o estas mujeres llegan a pensar, si estuviera su papá o si tuviera una figura paternal, él no fuera así. Déjame decirte que si el Señor te ha puesto ahora en este lugar como sola con tus hijos, es porque el Señor cree que tú tienes la capacidad para sacar adelante a tus hijos. La mujer virtuosa de Deuteronomio 30, que no es de Proverbios 30, que no es una mujer perfecta, dice que el Señor la vistió. Ella se viste de fuerza y de valor. El Señor te va a dar la fuerza para sacar a tus hijos adelante, te va a dar el valor para sacar a tus hijos adelante. Ellos no van a ser diferentes a aquellos hijos que dentro de un matrimonio han crecido en el Señor, porque le enseñamos los mismos mandamientos, las mismas promesas y la misma palabra
del Señor. Así es que anímate, tú puedes, el Señor está contigo, Él es esa figura paternal que tus hijos necesitan que tú resaltes dentro de tu hogar, y Él te va a dar la victoria sobre tus hijos. Y oramos para que el Señor permita que tus ojos puedan ver lo que tus hijos van a hacer en el futuro, aún solamente con la figura tuya, la figura materna. Así que esta mañana, Señor, oramos por cada familia que ha estado conectada en este día y durante todo este mes hablando acerca de la familia. Señor, yo oro para que pongas en cada uno de los padres, madres de esta casa Mundo de Fe, pongas en su corazón no solamente el guardar tus mandamientos, sino ponerlos por obra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que los padres puedan tomar esa responsabilidad de poder traer tu presencia a cada momento de la vida de sus hijos, que ellos puedan marcar, influenciar no solo el futuro de sus hijos, sino el presente de sus hijos, Señor. Oro por aquellos padres que batallan con hijos rebeldes, que no quieren saber del Señor. Oro por aquellos padres que batallan con hijos que están fuera de su casa, hijos que están batallando con adicciones. Oro por aquellos padres que ya no saben qué hacer con sus hijos. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú les reveles a estos padres, que tú les des la sabiduría de lo que ellos tienen que hacer para hablarle a sus hijos, para comunicarse con ellos, para relacionarse con ellos. Señor, y oro para que estos hijos, donde sea que ellos estén, dentro o fuera del hogar, yo oro para que tú te les reveles, para que ellos te conozcan, Señor. Oro para que ellos puedan ver en sus padres el amor, el perdón que tú como Padre eterno les puedes dar a ellos. Que ellos puedan sentirse amados, aceptados y perdonados. Bendice las familias de esta casa. Bendice cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, adolescente, joven, niño, Señor. Sea bendecido por tu palabra y por tus mandamientos. Que nuestras próximas generaciones, Señor, puedan hablar acerca de las obras maravillosas y portentosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Lo ponemos en tus manos. Los dejamos bajo las sombras de tus alas, Señor. Que tu protección, tu cuidado, tu amor y tu misericordia, Señor, que llega a millares de generaciones, esté sobre la familia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, que cada familia que durante este tiempo ha estado conectada, recibiendo la palabra, el consejo, la instrucción, que abracen tu palabra y tu mandamiento, Señor. Tú estás buscando familias, comunidades y naciones que quieran abrazar el mandamiento tuyo y vivir bajo la influencia de tus obras poderosas. Señor, que se cumpla esta promesa y oramos para que los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos y las siguientes generaciones te conozcan a ti. Bendice las familias de esta casa, las familias que se han estado conectando y que han estado recibiendo esta palabra. Señor, queremos pedirte entonces que todo buen propósito tuyo se cumpla en ellos. Amén. Y entonces se podrá cumplir la palabra que dice: bendita la nación cuyo Dios Amén. Es el Señor. Amén. Padre, que tu bendición esté con todos nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ha sido una enorme bendición compartir con ustedes este tiempo aquí en la Universidad para la Familia. Será hasta la tercera edición de la Universidad para la Familia que vamos a tener. Posiblemente va a ser diferente porque ya vamos a estar presenciales en octubre, que nos toca nuevamente. Y hablando de presenciales, recuerden que octubre 4 es cuando comenzamos nuestros servicios presenciales. Y hace unas semanas atrás estuvimos mencionando de que vamos a hablar sobre el sonido, ¿verdad? Y esta mañana quiero llamar a todos ustedes, la iglesia. Tenemos un gran reto, un gran desafío, un desafío de $15,000 para completar el sonido en el Salón Internacional. Nos vamos a mudar al Salón Internacional, vamos a usar el equipo que tenemos aquí en este auditorio, lo vamos a trasladar allá, así que no va a ser tanto como esperábamos,
porque este equipo que tenemos aquí nos va a ser muy útil, así que solo vamos a complementar. Pero quiero hacer un llamado esta mañana a los de la casa. Yo hoy puse mi semilla para el sonido y yo quiero hacerles un llamado este día a ustedes, los de Casa Mundo de Fe. Y si alguien que nos está viendo quiere hacer una donación, si puede hacerlo, pues también está invitado, conoce los números de cuenta de la iglesia, o escríbenos, le podemos dar información, pero necesitamos completar los $15,000. Necesitamos los $15,000 para comprar el sonido que necesitamos tener para el 4 de octubre. Entonces, imagínense, el reto, el desafío es grande. Pero confiamos en el Señor que Él va a hacer la provisión. No van a caer del cielo, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero sí va a tocar los corazones de personas para que puedan poner una semilla ahora en este proyecto que estamos haciendo. Pues lo necesitamos porque necesitamos abrir las reuniones en el Salón Internacional y no queremos nosotros que usted esté diciendo no oigo, o no se oye atrás, o no se oye al lado, ¿verdad? Queremos dar lo mejor y bueno, ahí estamos ahora con ese reto, orando para que el Señor haga esa maravillosa provisión. Excelente. Bueno, gracias, amor, por acompañarme. Sé que para ti a veces es un desafío que hagamos esto juntos, pero lo ha hecho muy bien. Así que un aplauso para la pastora porque lo ha hecho muy bien y creo que debemos hacerlo más seguido, ¿verdad? Para que vaya creciendo. Así que muchas gracias. Ha sido una bendición entonces para nosotros como pastores compartir con ustedes aquí en la Universidad para la Familia.